Hablemos de literatura, globalización y derecho mercantil. El caso de Vargas Llosa. La obra pseudoliteraria que mejor expresa los ideales y mandamientos de la globalización se titula La fiesta del chivo. Se publicó en la reveladora fecha del año 2000 y su autor es Mario Vargas Llosa. Es todo un preludio del siglo XXI. Se podrá estar o no de acuerdo con la globalización, sus ideales, objetivos y mandamientos, según cada cual, pero lo que no se puede negar es que esta novela se ideó y construyó para mayor gloria no de Dios, pues no es obra de jesuita, AMDG, al modo dialéctico de Ramón Pérez de Ayala, sino del mercado. Es obra de alguien que sabía para quién trabajaba. Nótese que incluso en un momento como el actual, en que determinados sectores de la Iglesia Católica se plantean, más o menos discretamente, la posibilidad de que sus curas se casen, el mercado propone y exige el celibato real de sus más fieles servidores, la negación del cónyuge, negación del hombre, negación de la mujer, negación de la pareja, y dedicación exclusiva y excluyente al trabajo, negación de hijos, solo se aceptan mascotas, y negación de todo tipo de compromisos familiares que limiten el libre movimiento laboral, una libertad, todo hay que decirlo, muy al servicio de los amigos del comercio. Una vida feliz es una vida sin pareja, sin hijos y sin familia, porque la felicidad la da el mercado y, acaso, la mascota, lo único compatible con esta forma de vida deshumanizada. No diré animalizada. Urania Cabral, la protagonista de La fiesta del chivo, es soltera, profesional, la coma antes de profesional es clave, exclusiva y exitosa, especialista en un área del derecho no definida, pero que solo puede ser derecho mercantil, acaso derecho internacional, público o privado. Urania trabaja para empresas que trabajan, la políptoton es deliberada, para el Banco Mundial. Globalización en vena. Urania muestra el complejo de Pastora Marcela, es decir, narcisismo de vida célibe, no al servicio de la nada, las cabras, el senderismo del siglo XVI, la ecología o el cambio climático auriseculares, sino al servicio del mercado global. Es el personaje femenino más plano que ha construido Vargas Llosa, y eso que don Mario ha sido muy obsecuente con muchos planos. Fíjense que la Iglesia Católica no solo se protestantiza hoy con 500 años de retraso, lo hace incluso en un momento de la historia en el que el protestantismo ha dado ya un paso de gigante en la revolución mercantil posmoderna, consistente en diseñar un nuevo modelo de hombre y de mujer cuya vida célibe es una entrega absoluta al servicio del mercado global. Tomen ejemplo, porque eso es lo que les espera. Ya he dicho muchas veces que la literatura es incompatible con la inocencia humana.